Hay un árbol que aporta más hierro que muchos suplementos de farmacia. Sus frutos contienen más vitamina C que la naranja. Contiene resveratrol, el mismo antioxidante que glorifican en el vino tinto, pero sin el alcohol que daña el hígado. Y no crece en la selva amazónica. Crece bajo tus pies, al borde de las carreteras, en patios de escuelas antiguas, junto a casas abandonadas. Hoy lo llamamos árbol sucio, pero antes lo llamaban el pan del sol. Es la morera blanca Morus alba, conocida simplemente como morera. Un solo árbol adulto puede producir hasta 200 kilos de frutos en una temporada. 200 kilos de azúcares naturales, proteínas, minerales y antioxidantes. Sin importaciones, sin refrigeración, sin envases de plástico, sin marketing. Crece sola, se alimenta sola, se reproduce sola. En un mundo donde la abundancia amenaza la rentabilidad, una biología así se vuelve incómoda. Este fruto alimentó ejércitos, salvó ciudades del hambre. Fue energía pura cuando los campos dormían bajo la nieve. Hoy en algunas regiones plantarlo puede acarrear multas. ¿Por qué? Porque es demasiado eficiente. Porque no se vende por gramos. Porque nadie puede patentar el sol. Vivimos en una época donde lo natural se llama maleza y lo artificial se vende como superalimento. Pero, ¿y si el verdadero superalimento siempre estuvo detrás de tu casa? ¿Y si no necesitas comprar nutrición sino recordarla? En este video vamos a revelar la historia que fue borrada, la verdad biológica que casi nadie menciona, y por qué un árbol puede desafiar todo un modelo económico. Si estás listo para mirar de nuevo lo que llamaron basura, quédate hasta el final, porque tal vez lo que pisas cada verano es el árbol de tu independencia. Mucho antes de que la llamáramos árbol urbano molesto, la morera era infraestructura de vida. Los arqueólogos encontraron restos de fibras de morera en antiguos túmulos del sur de Kazajistán, cerca de asentamientos vinculados a la ruta caravanera, que más tarde sería conocida como la Gran Ruta de la Seda. No era casualidad. En el sur de Uzbekistán y en el valle de Ferganá, en registros de la época de Tamerlán, la morera aparece descrita como árbol de longevidad. De su corteza se hacía papel, de sus hojas infusiones medicinales, de sus frutos un jarabe espeso llamado bekmes, alimento concentrado que restauraba fuerzas en tiempos de agotamiento y enfermedad. En Crimea y en el Cáucaso, la morera no era simplemente un árbol, era el árbol del patio, sagrado. No se talaba ni siquiera cuando envejecía. Se consideraba un puente entre generaciones porque podía dar frutos durante siglos. En la antigua Rus la conocían como Shelkovitsa Bela morera blanca. Los campesinos secaban los frutos al sol, los molían en polvo y los añadían a las gachas durante el invierno. Era energía natural cuando los campos dormían bajo la nieve. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Leningrado estaba sitiada por el hambre en algunos hospitales, se utilizaban decocciones de hojas de morera como agente hemostático. Era conocimiento transmitido oralmente, sin patentes, sin marcas, sin publicidad. Y sin embargo, después de la guerra, cuando la ciencia soviética entró en la era industrial, la morera se volvió incómoda. No encajaba en la economía planificada. Era demasiado viva, demasiado impredecible. No podía estandarizarse, no podía venderse con peso uniforme en cadenas comerciales. Y así fue desplazada. En los planes urbanos el nombre morera desapareció. Fue reemplazada por arces decorativos y tilos simétricos. Árboles que daban sombra pero no alimento. Si hoy caminas por ciudades como Aktobe, Simferópol o Rostov del Don, todavía puedes verlas. Viejas, torcidas, pero vivas. Sus copas se inclinan bajo el peso de los frutos que nadie recoge. Caen sobre la acera. Son aplastados por los zapatos. El jugo oscuro espeso como vino corre por el asfalto. Es la sangre de una generosidad olvidada. Bajo el polvo y el hormigón, todavía respira un sistema capaz de alimentarnos sin petróleo, sin fertilizantes, sin logística global. La morera blanca Morus alba no es solo una especie. La sabiduría popular distinguía variedades con una precisión que sorprendería a cualquier botánico. Había morera negra dulce como miel. Había blanca más suave y ligeramente ácida. Había rosada utilizada para vino casero. Cada aldea conocía la suya.
Cada camino tenía su memoria genética. Hoy casi solo los apicultores la recuerdan como excelente planta melífera, pero la morera es mucho más que un árbol frutal. Es un sistema biológico casi autónomo. Sus raíces forman simbiosis con bacterias del suelo que fijan nitrógeno. En cierto sentido, se fertiliza a sí misma. Sus hojas contienen flavonoides que estimulan la producción de colágeno. Por eso en Asia se consideraba planta de belleza. Sus frutos son ricos en resveratrol, el mismo antioxidante que las farmacéuticas venden en cápsulas a precios elevados. La diferencia es que aquí crece gratis. Así comienza la historia de cómo un árbol de abundancia se convirtió en árbol de olvido. Cómo un símbolo popular de vida fue transformado en basura urbana. Y cómo una simple imposibilidad biológica, un árbol que da demasiado, dejó de encajar en la lógica moderna. Si hace 200 años hubieras vivido en las estepas del sur de Rusia o en las montañas del Cáucaso, sabrías que la morera no era solo alimento, era infraestructura, era economía, era supervivencia. Ahora dejemos la nostalgia y hablemos de números, porque cuando la emoción termina, los datos siguen ahí. 1. Comparación directa morera versus lo que compras en el supermercado. En 100 gramos de frutos frescos de morera, encontramos aproximadamente hierro entre un 8 y 2,6 miligramos, calcio 39 milligrammi, magnesio de Getu et azorzi miligramo, vitamina C hasta 36 miligramos, proteína alrededor de unos 5% en fresco, hasta 12% en seco, resveratrol hasta 50 microgramos por gramo. Ahora compáralo. Arándanos, hierro 0, 4 miligramos, calcio 6 milligrammi, magnesio 6 miligramos, vitamina C 9 miligrame, resveratrol cantidades mínimas, carne de res, hierro similar por 100 gramos, pero acompañada de colesterol y grasas saturadas, naranja, menos vitamina C que muchas variedades de morera madura. No estamos hablando de un postre, estamos hablando de un depósito estratégico de micronutrientes. Y lo más interesante no es solo cuánto contiene, sino cómo actúa. 2. El compuesto que Japón sí estudió. DNNJ. Las hojas de morera contienen 1-deoxinogirimicina DNJ, una sustancia capaz de ralentizar la descomposición de carbohidratos en el intestino. En términos simples, disminuye los picos de glucosa. En Japón, este compuesto ha sido aislado y utilizado en tés funcionales, como el kuwacha, orientado a la prevención de diabetes tipo 2 y obesidad. No es magia, es bioquímica. Mientras tanto, en otros lugares la morera sigue siendo vista como árbol común. 3. Resveratrol sin vino. El resveratrol se hizo famoso gracias al vino tinto. Pero para obtener una cantidad significativa a través del vino, tendrías que consumir litros, junto con alcohol que daña el hígado. La morera ofrece ese antioxidante directamente sin el efecto colateral. El resveratrol actúa protegiendo vasos sanguíneos, reduciendo inflamación, apoyando la función celular, participando en la regulación del envejecimiento celular, y no viene solo. En la morera encontramos además quercetina, rutina, antocianinas, polifenoles complejos. Estos compuestos no actúan de forma aislada como una cápsula sintética. Funcionan en sinergia. No estimulan artificialmente el cuerpo. Restauran procesos naturales. 4. Microbioma. El efecto que casi nadie menciona. Los frutos maduros contienen enzimas y fibras que alimentan bacterias intestinales beneficiosas. Eso se llama efecto prebiótico. No solo te alimenta a ti, alimenta a la comunidad microbiana que regula inmunidad, inflamación, metabolismo, estado de ánimo. En la tradición popular se le llamaba mermelada viva. Hoy la ciencia lo llama equilibrio del microbioma. 5. Estructura proteica única. La proteína presente en la morera no es anecdótica. Recordemos, las hojas alimentan al gusano de seda, capaz de transformar proteína vegetal en uno de los hilos más resistentes del mundo. Eso no es coincidencia. La composición de aminoácidos incluye triptófano, precursor de serotonina. Por eso antiguamente se utilizaban infusiones de hojas para calmar la irritabilidad e insomnio. No era superstición, era nutrición neuroquímica básica. 6. Semillas con ácidos grasos raros.
Las semillas contienen no solo omega 3, sino también omega 7, ácido palmitoleico poco común en frutas. El omega 7 participa en regulación metabólica, función pancreática, señalización de saciedad. En otras palabras, ayuda al cuerpo a reconocer cuándo realmente tiene hambre. Eso no es una dieta, es autorregulación biológica. 7. Sistema radicular y resiliencia. La morera no solo alimenta el cuerpo, regenera suelo. Su raíz principal puede alcanzar hasta 10 metros de profundidad. Las raíces laterales estabilizan terrenos y reducen erosión. Sus hojas caídas liberan fitoncidas que favorecen microorganismos beneficiosos, es decir, mejora la fertilidad sin fertilizantes. Sobrevive a sequías, rebota tras ser cortada. Puede vivir 200, 300, incluso 400 años. Compárala con un manzano promedio que vive 40 a 50 años y requiere tratamientos químicos constantes. Una sostiene agroindustria, la otra sostiene memoria ecológica. La morera no es una fruta bonita de vitrina. No tiene geometría perfecta, no tiene brillo de supermercado. Pero cuando analizamos su bioquímica, encontramos algo incómodo. No es inferior. En muchos parámetros es superior. Y es gratuita. Ese es el verdadero problema. Porque cuando algo cura, alimenta y regenera sin depender de una cadena de suministro, deja de ser un producto y empieza a ser autonomía. La morera no desapareció por una conspiración. Desapareció por incentivos. La economía moderna no premia lo que crece solo. Premia lo que puede controlarse, escalarse y estandarizarse. La agricultura industrial funciona bajo 3 pilares: producción predecible, distribución masiva, protección legal de variedades. La morera encaja mal en los 3. Un supermercado necesita frutas del mismo tamaño, con la misma textura, que soporten transporte largo, que maduren de forma sincronizada. La morera no cumple esos requisitos. Es delicada. Maduran en diferentes momentos. Se dañan fácilmente al transportarse. Eso no significa que no sea valiosa. Significa que no es óptima para logística global. Y la agricultura moderna está diseñada para logística, no para autosuficiencia local. Gran parte del mercado agrícola actual se basa en variedades híbridas registradas. Las empresas invierten en investigación genética y recuperan la inversión mediante venta anual de semillas, licencias, derechos de propiedad vegetal. La morera tradicional, en cambio, puede reproducirse por esquejes o injertos sin depender de un proveedor anual. Desde una perspectiva económica, eso reduce flujo recurrente de ingresos. No es un problema moral, es un modelo de negocio distinto. La agricultura industrial necesita cultivos que generen cadenas de valor extensas, fertilizantes, pesticidas, transporte, almacenamiento, procesamiento. La morera requiere menos intermediarios. Y cuando hay menos intermediarios, hay menos actores económicos involucrados. Durante el siglo XX, muchas ciudades priorizaron árboles ornamentales en espacios públicos. Las razones fueron prácticas: menor suciedad en aceras, menor mantenimiento de frutos caídos, uniformidad visual. Un árbol que produce gran cantidad de fruta en espacios pavimentados genera costos de limpieza. Desde la gestión municipal, eso es un problema operativo. Así, progresivamente, los árboles frutales urbanos fueron sustituidos por especies decorativas. No fue una guerra contra la morera. Fue una decisión administrativa basada en eficiencia urbana. El resultado, sin embargo, fue la pérdida de alimento gratuito en espacios públicos. Hoy compramos hierro en cápsulas, antioxidantes aislados, extractos estandarizados. Estos productos requieren procesamiento industrial, certificación, distribución farmacéutica. Cuando un alimento contiene naturalmente varios de esos compuestos, pero no puede aislarse, dosificarse y patentarse fácilmente, su valor comercial disminuye en ese entorno. No porque no funcione, sino porque no encaja en la estructura de monetización. La economía no elimina lo que no sirve, simplemente amplifica lo que genera más flujo financiero. Curiosamente, mientras la morera perdió presencia urbana en muchos lugares, hoy resurgen modelos alternativos: bosques comestibles, agricultura regenerativa, sistemas agroforestales. En estos modelos, la morera vuelve a ser atractiva por su resistencia a sequía, baja necesidad de insumos, capacidad de mejorar suelo,
Producción prolongada. Lo que no era eficiente para cadenas globales puede ser altamente eficiente para sistemas locales resilientes. El debate no es si alguien prohibió la morera. El debate es, ¿qué tipo de sistema queremos priorizar? ¿Uno basado en alta escala, estandarización y cadenas complejas? ¿O uno donde parte de la nutrición puede producirse localmente con mínima intervención? La morera representa una lógica de abundancia descentralizada. La economía moderna representa una lógica de eficiencia centralizada. Ambas pueden coexistir, pero históricamente la segunda ha tenido más apoyo institucional. La morera no es antisistema, simplemente pertenece a otro modelo. Un modelo donde la producción puede estar más cerca del hogar. Y quizás el redescubrimiento actual no sea una rebelión, sino un ajuste de equilibrio. Hasta ahora hemos hablado de historia, biología y economía. Pero todo eso no sirve de nada si mañana sales a tu patio y no sabes qué hacer. Así que vayamos a lo concreto. La morera no es exigente, pero sí agradece el respeto. Necesita al menos 6 horas de sol directo al día. No la plantes pegada a la casa, ni sobre la acera, ni encima del estacionamiento. Cuando madura, sus frutos caen y tiñen el suelo de púrpura oscuro. Si no quieres manchas, dale espacio. Deja mínimo 4 a 5 metros de radio libre alrededor. En cuanto al suelo, puede ser arenoso, arcilloso, pedregoso. No importa demasiado. Morus alba es campeona de adaptación. Su raíz principal puede profundizar hasta 8 a 10 metros buscando agua donde otros frutales no llegan. Por eso sobrevive en climas secos donde manzanos o perales fracasan. Primer año, riego semanal moderado. Después del segundo año, prácticamente no necesita riego adicional en climas normales. No uses fertilizantes químicos. Si quieres estimular el crecimiento, coloca mulch, hojas secas, compost, restos vegetales. La morera trabaja en simbiosis con microorganismos del suelo. Alimenta el suelo, no el árbol. Aquí muchos cometen el error clásico. La morera sembrada desde semilla no garantiza fruto dulce. Puede salir un ejemplar macho que solo produce polen, o una variedad silvestre con frutos pequeños y ácidos. Si quieres producción real, busca plantas injertadas, variedades femeninas, o variedades remontantes que fructifican durante meses. Las variedades productivas pueden dar fruto desde el segundo o tercer año. Y sí, asegúrate de elegir árboles femeninos, si en tu región hay sensibilidad al polen. Los ejemplares masculinos son los que liberan más polen alergénico. En la naturaleza no tiene dobles venenosos reales. La única confusión posible es con Phytolacca pokewit, pero es fácil distinguirla. La Phytolacca es herbácea, tallos rojizos, racimos colgantes. La morera es árbol leñoso con hojas grandes ásperas, a veces con forma de guante. Si ves tronco, ramas sólidas y frutos adheridos directamente a las ramitas, es morera. Pero atención, no recojas frutos de árboles al borde de autopistas, zonas fumigadas o áreas tratadas con herbicidas. Busca patios antiguos, zonas rurales, terrenos sin mantenimiento químico. El mejor mapa sigue siendo la memoria local. Pregunta a personas mayores. Ellos suelen saber dónde estaba la morera dulce. No arranques los frutos uno por uno. Extiende una tela, sábana o red bajo el árbol. Sacude las ramas suavemente. Solo caerán los frutos maduros. Así evitas dañar el árbol y te llevas fruta lista para consumir. Ten en cuenta, el jugo mancha piel y ropa durante días. Es potente, natural, persistente, como debe ser. La morera fresca dura 1 a 2 días en refrigeración. Lo ideal es procesarla rápido. Secado. Coloca los frutos en una bandeja. Deshidrata a 45 a 50 grados Celsius durante 8 a 10 horas. Obtendrás pasas de morera, más concentradas, hasta 12% de proteína, alta densidad mineral. Son sustituto natural de snacks energéticos industriales. Jarabe tradicional Beckmes. Receta simple. Tritura 5 kilogramos de frutos frescos. Cocina a fuego lento sin azúcar. Reduce hasta que el volumen se reduzca a 1/3. Cuela y continúa evaporando hasta obtener un jarabe espeso. Sin conservantes. Sin azúcar añadida. Puede durar años. Es concentrado de hierro, antioxidantes y azúcares naturales. Seca hojas jóvenes. Infusión a 5 a 10 minutos. Sabor suave, ligeramente dulce. Tradicionalmente usado para regulación de glucosa.
apoyo vascular, sensación de calma. En Japón se comercializa como kuwacha. En tu casa es simplemente conocimiento recuperado. La morera vive en promedio 150 a 200 años. Algunos ejemplares en el Cáucaso superan los 300. Cuando plantas una morera no estás plantando una temporada, estás plantando un legado. Un árbol que puede alimentar a varias generaciones. Y aquí está lo esencial. La morera no te promete milagros. No es una cápsula mágica. Es algo más poderoso. Un recordatorio de que parte de nuestra nutrición no necesita intermediarios. Si el sistema se basa en dependencia, cada árbol que plantamos es un pequeño acto de autonomía. La civilización moderna construyó un sistema donde todo lo vivo se convierte en servicio. El agua se embotella. La comida se procesa. Las vitaminas se encapsulan. La salud se suscribe. Y todo lo que no puede monetizarse se llama maleza. La morera es incómoda porque rompe esa narrativa. No necesita permiso. No necesita fertilizantes industriales. No necesita marketing. Solo necesita sol, tiempo y que la dejemos vivir. Mientras el mundo busca nuevas fuentes de proteína, mientras los suplementos se sintetizan a partir de derivados del petróleo, mientras pagamos cifras absurdas por cápsulas naturales, en algún patio olvidado, en algún terreno seco, maduran frutos que hacen lo mismo. Gratis. Ese es el verdadero contraste de nuestra época. No es que no tengamos recursos, es que olvidamos dónde están. La morera no es solo un árbol, es una lección biológica de humildad. La naturaleza ya diseñó sistemas completos, nutrición equilibrada, regeneración del suelo, resiliencia climática. Nosotros complicamos lo simple. Y tal vez la pregunta no es si la morera puede cambiar el sistema. La pregunta es otra. ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestra relación con la abundancia? Porque cuando plantas un árbol que alimenta, cuando secas tus propios frutos, cuando preparas tu propio jarabe, dejas de ser solo consumidor. Te conviertes en participante del ciclo. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia algo profundo. Si este conocimiento te abrió una puerta, no lo dejes aquí. Compártelo. Plántalo. Habla de él. El conocimiento solo sobrevive cuando se transmite. Sal hoy y mira a tu alrededor. Tal vez ese árbol oscuro que siempre ignoraste no es suciedad urbana. Tal vez es tu árbol de independencia. Morus Alba no necesita publicidad. Solo necesita memoria. Y mientras siga creciendo en silencio, todavía tenemos la oportunidad de recordar.